Este collage que hice, abajo está en la descripción, lo podéis ver en otro vídeo que hice, pues me va a servir para forrar una carpeta. Y entonces, para tomar las medidas, esta es la parte por dentro, le he puesto una entretela, y la entretela mide 1 centímetro más que lo que mide la carpeta, y lo voy a coser justo a 1 centímetro más de lo que mide la carpeta, y esto es el resto de que luego se lo voy a recortar para que tenga margen de costura. Y luego aquí en la parte esta de la esquina pues lo he redondeado con una bobina para que quede redondito el borde. Entonces esta va a ser la funda. Aquí le voy a poner unas letras porque esta carpeta va a ser para las plantas. He puesto plantas, lo he bordado, y como son muy pequeñitas las letras, pues lo he puesto 3 veces. No sé si ponerlas en marrón, lo voy a acercar, en marrón o en verde. Yo creo que en marrón se ve quizás más que verde, para ponerlo aquí en el canto. Y lo he hecho primero, he hecho una prueba para más o menos saber, para centrarlo aquí. Lo pongo con un alfiler ahí, donde empieza la letra P, para que quede bien en el centro. Esta he puesto plantas porque la voy a destinar, esta carpeta, a las plantas. Que tengo unas cartas que se llaman el oráculo del chamán místico, que me encantan, y entonces le pregunté que qué carta me iba a definir para el resto de mi vida, y entonces me ha salido la carta de la Pachamama. Quiere decir que tengo que estar ligada a la tierra. Ya estoy ligada a la tierra porque me gusta mucho en la naturaleza, pero todavía más. Entonces quiero dedicar una carpeta a las plantas, que nunca he tenido paciencia, pero ahora me parece que me está gustando lo de las plantas, de plantar flores y cosas de esas, y plantas de todo tipo. Ya le he bordado las letras aquí en medio, y ahora ya le voy a poner un bolsillo para que se pueda introducir en la carpeta, que tiene unos 22 20 o 25 centímetros de ancho. Yo no tenía más tela y lo he tenido que hacer de pedazos, pero es que me convenía porque si se ve un poquito, para que combine con esta parte. Entonces lo doblo por la mitad y pongo la parte doblada hacia adentro, y la otra parte doblada también hacia adentro. Pero voy a poner esta parte que está más fea, la voy a poner así, porque luego al darle la vuelta va a salir al revés. Se va a ver, lo que se va a ver va a ser esto. Entonces lo voy a poner por la parte más fea, que es la que no se va a ver. Y después le pongo lo que es el forro, que es del mismo tamaño que la parte, que esta parte de aquí. Lo voy a coser todo alrededor, pero le voy a dejar un espacio para darle la vuelta. Pero lo voy a coser por este lado, porque me voy guiando ahí por el borde de la entretela, que es por donde hay que coserlo, dejando el espacio.
Pues aquí podéis ver el resultado y ya tengo aquí para meter todo lo que encuentre sobre las plantas. Lo he introducido por aquí y ya se queda bien. ¿Veis? Y el que no tenga para bordar, pues lo puedo hacer con pintura de tela y le ponéis las letras que quiera. Es una manera de utilizar los restos de telas y entretenerse. Si os ha gustado, darle a la campana y suscribirse. Hasta pronto.